Nunca olvidaré la sensación que me invadió aquella mañana. Me desperté con una mezcla de ilusión y nerviosismo que no sentía desde hacía años. Había planeado un viaje especial con mi hijo, Rinaldo. Un viaje que simbolizaba todo lo que había querido compartir con él desde su infancia. Recuerdos, risas, complicidades que creí que jamás perdería. Desde que era un niño, yo había soñado con estos momentos. Caminar juntos por senderos desconocidos, compartir historias de nuestras familias y enseñarle las pequeñas cosas que la vida me había enseñado con tanto dolor y sacrificio. Me vestí con cuidado, escogí mi chaqueta favorita, la que olía a madera vieja y a recuerdos de mi propia juventud. Quería que todo fuera perfecto. Cada detalle había sido pensado con amor, desde el itinerario hasta los lugares donde comeríamos. Sentía que, por fin, había llegado mi oportunidad de acercarme a él, de llenar los espacios vacíos que la distancia emocional había abierto entre nosotros a lo largo de los años. Mientras preparaba la mochila, recordé aquellas tardes en las que Rinaldo, aún niño, se sentaba a mi lado mientras trabajaba en el jardín. Su risa llenaba el aire y me hacía olvidar por un momento la soledad que a veces me abrazaba como un manto silencioso. Pensé en cómo, con los años, esas risas se habían vuelto escasas, cómo las conversaciones se habían vuelto cortas y medidas, y cómo mis intentos de acercamiento a veces chocaban contra un muro invisible que yo no comprendía. Pero hoy, me dije a mí mismo, eso iba a cambiar. Hoy tendríamos nuestro momento, un momento que ninguno de los dos olvidaría. Cuando llegó la hora, mi corazón latía acelerado. Lo llamé a la sala con una sonrisa que, creía yo, transmitía toda mi felicidad contenida. «Rinaldo, he preparado todo para nuestro viaje», le dije, intentando que mi voz sonara tranquila, alegre. Él me miró, pero no con la mirada que esperaba. Sus ojos eran diferentes, más distantes, y había en ellos un dejo de incomodidad que me heló la sangre. Mi mente trató de buscar razones. ¿Estaba cansado? ¿Había tenido un mal día? ¿Acaso no quería ir conmigo? Y entonces lo escuché decir algo que todavía me resuena en el pecho, con un eco que me ha perseguido todos estos años. «Papá, creo que prefiero ir con mi suegro». El mundo pareció detenerse. No entendía las palabras en su totalidad, pero el golpe emocional fue inmediato y brutal. Todo el amor y la ilusión que había acumulado durante meses se desmoronaron en un instante. No hubo gritos, no hubo lágrimas al principio, solo un silencio pesado, denso, que nos envolvía a los dos y que parecía cargar con toda la distancia acumulada de años de incomprensiones, de silencios dolorosos y de afectos guardados. Me quedé allí, mirándolo, intentando descifrar si aquello era una broma, si había entendido mal, si la realidad podía ser tan cruel. Pero no, él hablaba con firmeza, con esa seguridad que a veces distingue a los adultos jóvenes que creen conocerlo todo. Y yo, parado frente a él, sentí como un vacío enorme se abría dentro de mí, un abismo que recordaba los días en que su madre me abandonó, los momentos en que mi propio padre decidió ignorarme, y cómo, a lo largo de toda mi vida, había aprendido a convivir con el dolor de la indiferencia y la traición. Ese instante me obligó a mirar hacia adentro, a enfrentarme a la historia que había sido mi vida, y a entender que aquel rechazo, aunque doloroso, no era nuevo para mí. Me senté lentamente en la vieja silla de madera del comedor, sentí el peso de los años en mis hombros, y me pregunté cómo podía un amor tan profundo encontrarse con una indiferencia tan fría. Y, sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el rechazo de mi hijo, sino por todas las pérdidas que había acumulado durante mi existencia, por todas las veces que la vida me había enseñado a seguir adelante a pesar del abandono. En ese silencio, escuché el latido de mi propio corazón, lento, tembloroso, pero persistente. Y fue en ese instante que comprendí que este viaje no era solo sobre los paisajes que recorreríamos o los recuerdos que haríamos. Era una prueba de mi fortaleza, de mi capacidad para enfrentar el dolor con dignidad, de mi habilidad para transformar la tristeza en reflexión. Porque, incluso cuando los hijos nos hieren con su distancia, el amor verdadero, el amor que ha sobrevivido a la soledad y a la traición,
puede encontrar una forma de mantenerse vivo y enseñar algo profundo sobre la vida y sobre uno mismo. Después de aquel momento que parecía haberse congelado en el tiempo, me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba gris, como si el clima quisiera reflejar el tumulto que sentía en mi interior. Las hojas del jardín se mecían suavemente con el viento, y por un instante me imaginé que todo ese movimiento del mundo era un espejo de mis emociones. Agitación contenida, incertidumbre y una tristeza que se arrastraba silenciosa, pero persistente. Respiré hondo, tratando de calmar el nudo en mi garganta, mientras mi mente vagaba inevitablemente hacia recuerdos de mi propia juventud, cuando también sentí la desilusión de aquellos que deberían haberme protegido y me dejaron solo ante la adversidad. Recordé a mi madre, Ilenara, una mujer de carácter fuerte y ojos que parecían penetrar el alma. Cuando era niño, esperaba que me abrazara, que me consolara en mis noches de pesadillas, pero su cariño siempre estaba medido, condicionado a la perfección de mis actos. Cualquier error era motivo de reproche, y cualquier muestra de afecto que yo le ofrecía era respondida con indiferencia. Aprendí entonces que el amor podía ser esquivo, que no siempre era seguro ni confiable. Y así, con esos aprendizajes a cuestas, traté de ser un padre diferente, de ofrecer a Rinaldo la calidez que yo mismo apenas conocí. Pero, paradójicamente, los fantasmas del pasado parecían perseguirme, como si la historia tuviera un modo propio de repetirse. Volví a escuchar la voz de mi hijo. Estaba en la sala, hoy silenciosa, y podía sentir su respiración, esa mezcla de seguridad y distancia que tanto me desconcertaba. Me acerqué lentamente y me senté frente a él, cruzando las manos sobre mi regazo, intentando buscar la serenidad que sentía que debía proyectar. «Rinaldo», dije, con la voz temblorosa pero firme, «quiero entender. ¿Por qué prefieres ir con tu suegro?» Él bajó la mirada, y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse de nuevo. Finalmente respondió, «No es que no quiera ir contigo, papá. Es que él siempre me ha dado confianza, y siento que contigo a veces no puedo hablar de ciertas cosas de adulto». Su confesión fue como un golpe suave pero constante, desgarrando el corazón con la precisión de un bisturí. Comprendí, en ese instante, que nuestro vínculo estaba marcado por silencios, por palabras no dichas, por heridas que ambos guardábamos con miedo. Me dolía, sí, pero también entendía su perspectiva. Tal vez había fallado en ciertos momentos, tal vez no había sabido escuchar lo suficiente, tal vez el peso de mis propias cicatrices había interferido en nuestra relación. Y sin embargo, sentí una chispa de determinación. Aún había tiempo para reconstruir, aún había una oportunidad para acercarnos, aunque fuera lentamente, con pasos pequeños y conscientes. Esa tarde, decidí dar un paseo por el jardín, buscando claridad entre la fragancia de las flores y la tierra húmeda. Cada paso que daba era acompañado por recuerdos que no podía dejar atrás. La traición de mi hermano mayor, que una vez me había robado el poco dinero que había logrado ahorrar. La indiferencia de mis compañeros en la escuela, que me aislaban por ser diferente. Y las noches solitarias en las que solo podía contar con la compañía de mis pensamientos y el murmullo del viento. Todos esos recuerdos, dolorosos pero formativos, me ayudaban a entender que el rechazo de Rinaldo no era el fin del mundo, sino una oportunidad de reflexión profunda. Mientras caminaba, me sorprendía hablando en voz baja, como si el jardín pudiera escuchar mis palabras y darme respuestas. Tal vez no es culpa de ninguno de los dos. Tal vez debemos aprender a escucharnos de verdad, a abrirnos sin miedo. Sentí un peso soltarse lentamente de mis hombros, una sensación extraña de alivio mezclada con la tristeza persistente. Comprendí que, para que el amor entre un padre y un hijo sobreviva, no basta con la intención de dar. También es necesario aprender a recibir, a entender, a perdonar y a ser vulnerable. Al volver a la casa, encontré a Rinaldo sentado en el sillón, con la mirada perdida en el suelo. Me senté a su lado, y sin palabras, compartimos un momento de silencio que, por extraño que parezca, fue más comunicativo que cualquier conversación que hubiéramos tenido antes. No hubo reproches, no hubo exigencias, solo la aceptación de que ambos llevábamos cicatrices y que, quizá, ese era el primer paso hacia algo nuevo. Esa noche,
Antes de dormir, escribí en mi cuaderno de notas algunas reflexiones. El amor que duele es también el amor que enseña. Cada rechazo contiene la semilla de la comprensión. Cada silencio guarda la oportunidad de la verdad. Y aunque duela, la distancia no es necesariamente ausencia de cariño, sino un llamado a mirar hacia adentro y encontrar fuerza para reconstruir los lazos rotos. Me dormí con esa sensación, con la conciencia de que el camino hacia Rinaldo sería largo, pero que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo en él. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos en la casa. Rinaldo continuaba con sus rutinas, y yo con las mías, pero entre ambos se había instalado un espacio invisible, una tensión que no necesitaba palabras para hacerse presente. Durante esas horas, me encontré repasando mentalmente cada conversación que habíamos tenido desde que era niño. Intentaba recordar los momentos en que quizás había fallado, los instantes en que no supe escuchar, o donde mi orgullo me impidió mostrarme vulnerable. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de culpa y comprensión. Culpa por mis errores pasados, y comprensión porque entendía que él, como adulto joven, también luchaba con sus propios miedos y expectativas. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías en el escritorio, hallé una imagen que me hizo detener la respiración. Rinaldo, a los 7 años, sentado sobre mis rodillas, riendo mientras le leía un cuento. La expresión en su rostro estaba llena de confianza y felicidad. Un instante que creí perdido para siempre, pero que ahora, al verlo, me recordó que la conexión verdadera nunca desaparece por completo, aunque se vea diluida por los años y la distancia emocional. Me senté frente a la fotografía y con los dedos temblorosos la acaricié, como si pudiera absorber algo de ese tiempo feliz y devolverlo al presente. Fue entonces que decidí que necesitaba hablar con él de nuevo, no con reproches ni exigencias, sino con honestidad y corazón abierto. Lo llamé a la sala y al verlo entrar me invadió un sentimiento extraño, una mezcla de amor profundo y miedo. Rinaldo, comencé, tratando de mantener la voz firme pero cálida. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que cada día que paso contigo, aunque a veces nos cueste acercarnos, es un regalo para mí. No estoy aquí para juzgarte ni para exigir nada. Solo quiero que podamos compartir momentos, aunque sean pequeños, aunque el camino sea lento. Sus ojos se suavizaron por un instante, y vi en ellos algo que hacía tiempo no veía, un destello de vulnerabilidad. Me senté junto a él, y durante minutos simplemente compartimos el silencio. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Entonces, como un murmullo que había permanecido oculto durante años, él dijo: «Papá, a veces siento que no puedo hablar contigo porque temo decepcionarte». Esa confesión me rompió el alma y al mismo tiempo me enseñó algo valioso, que incluso la distancia y la indiferencia pueden ser resultado del miedo, no de falta de amor. Recordé entonces mis propios miedos, los que me acompañaron durante décadas. El miedo a ser abandonado, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que el afecto se condicionara a logros que yo jamás podría garantizar. Y entendí que esos miedos, transmitidos de generación en generación, podían haber afectado a Rinaldo más de lo que yo imaginaba. Sentí un impulso de acercarme más, de derribar las barreras invisibles que nos separaban, y con un suspiro profundo, le dije: «No tienes que temer, hijo. No importa lo que digas o lo que hagas. Siempre serás mi hijo, y siempre habrá un lugar para ti en mi vida». Ese momento fue un punto de inflexión, aunque aún no lo sabíamos. Pasamos la tarde conversando lentamente, compartiendo recuerdos, anécdotas de su infancia que a veces habíamos olvidado, y algunas confesiones que solo surgían cuando se sentía seguro de que no habría juicio ni reproche. Descubrí cosas que no sabía, sus temores, sus sueños, incluso pequeños resentimientos que guardaba en silencio. Cada revelación era un pequeño puente que nos acercaba, un hilo invisible que tejía nuestra relación nuevamente, aunque con más cuidado y paciencia que antes. A medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que la vida tiene formas curiosas de enseñarnos. El abandono y la indiferencia nos marcan, sí, pero también nos muestran la necesidad de apertura, de comunicación y de perdón. La experiencia me recordó a mi propia infancia.
Cómo, aunque mi madre me había dejado solo en muchas ocasiones, el amor no desaparecía del todo. Se transformaba, se escondía en gestos pequeños, en momentos inesperados. Y así, comprendí que Rinaldo y yo podíamos crear nuestro propio camino, uno que no se viera empañado por los errores del pasado, sino iluminado por la intención de comprendernos y apoyarnos mutuamente. Esa noche, antes de dormir, me senté nuevamente frente a la ventana, con la mirada perdida en el cielo oscuro. Respiré profundamente y escribí algunas frases en mi cuaderno. El miedo rompe puentes, pero la verdad y la apertura pueden reconstruirlos. Los lazos familiares son tejidos de paciencia y comprensión. No importa cuán profundo sea el dolor, siempre hay una posibilidad de acercamiento si se camina con honestidad y corazón abierto. Cerré el cuaderno con cuidado, sintiendo que, aunque el camino aún era largo, habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación, y que, a pesar de todo, el amor que nos unía aún podía florecer si lo cuidábamos con dedicación. Los días posteriores a nuestra conversación fueron extraños, pero también reveladores. No hubo grandes gestos, ni declaraciones grandilocuentes de amor, solo pequeños momentos, silenciosos, que poco a poco comenzaban a reconstruir la confianza entre Rinaldo y yo. Lo observaba desde la distancia a veces, notando cómo su andar reflejaba esa mezcla de seguridad y temor, cómo sus manos se crispaban ligeramente cuando hablábamos de temas profundos, y cómo sus ojos, aún llenos de dudas, empezaban a buscar los míos con suavidad. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera cercanía no se impone, se gana con paciencia, con presencia y con un amor silencioso que no exige ni castiga, sino que simplemente sostiene. Una tarde, mientras organizábamos la sala, tropecé con una caja vieja llena de cartas y recuerdos que había guardado desde hacía años. La abrí con cuidado y entre papeles amarillentos encontré cartas que Rinaldo me había escrito cuando era apenas un adolescente, en esas épocas en que la vida parecía demasiado complicada para un niño que intentaba comprender al mundo. Leer sus palabras fue como viajar en el tiempo. Su letra temblorosa, sus confesiones de miedo, sus sueños ingenuos y sus pequeñas alegrías. Descubrí que, incluso en su juventud, él había sentido la distancia que yo jamás había querido imponerle, pero que de alguna manera se había creado por nuestras propias inseguridades y silencios. Sentado en el suelo con la caja entre mis piernas, sentí que mi corazón se apretaba con una mezcla de nostalgia y ternura. Recordé también mis propios diarios de juventud, en los que había vertido mis miedos y mis frustraciones, y comprendí que tanto Rinaldo como yo habíamos sido prisioneros de un mismo patrón, el miedo a mostrar vulnerabilidad. Me pregunté cuántas veces en la vida nos privamos de la cercanía por temor a ser heridos, y cuántas veces dejamos pasar oportunidades de amor auténtico por orgullo o inseguridad. Esa noche decidí invitarlo a cenar conmigo, no con la intención de hablar de lo ocurrido, sino simplemente para estar juntos. Preparé su plato favorito, con cuidado en cada detalle, recordando cómo en su infancia se iluminaba cada vez que algo le gustaba. Cuando se sentó frente a mí, noté que su postura era más relajada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había un espacio para la conversación natural, para los gestos cotidianos que construyen la intimidad. Entre bocado y bocado, empezamos a recordar viajes pasados, pequeñas aventuras que habíamos compartido, y risas olvidadas que emergían tímidamente. Fue en ese momento cuando surgió un diálogo que jamás olvidaré. Rinaldo, con un suspiro profundo, me dijo: «Papá, sé que no siempre estuve cerca, pero quiero que sepas que te admiro, aunque a veces no lo diga». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el elogio, sino por la sinceridad detrás de sus palabras, por la apertura que finalmente mostraba hacia mí. Respondí con voz temblorosa: «Hijo, yo también te admiro. Cada paso que das, cada decisión que tomas, me enseña que la vida sigue, que podemos aprender incluso de nuestros errores y de nuestras distancias. Nunca dejé de quererte, y nunca lo haré». En los días siguientes, continuamos compartiendo momentos pequeños, aparentemente triviales, pero cargados de significado. Caminatas por el barrio, charlas largas mientras preparábamos el café, revisiones de fotografías antiguas, y silencios compartidos que ya no dolían sino que sanaban. Aprendí a escuchar sin interrumpir,
a ofrecer consejos solo cuando él los pedía, y a aceptar que el amor entre padre e hijo a veces se manifiesta más en la paciencia que en las palabras grandilocuentes. Recuerdo un día en particular, mientras arreglábamos juntos un viejo mueble en el garaje, cuando Rinaldo soltó una frase que me sorprendió. «Papá, creo que nunca me sentí tan comprendido por alguien en mi vida». Ese instante, tan simple, tan cotidiano, se convirtió en un punto de inflexión para mí. Comprendí que no necesitábamos grandes gestos ni viajes espectaculares para acercarnos. Bastaba la presencia, la atención y la disposición sincera de abrirse y compartir. Esa noche, antes de dormir, escribí nuevamente en mi cuaderno. El amor verdadero se construye en la constancia de los pequeños gestos. La reconciliación no llega con palabras grandiosas, sino con presencia, con paciencia y con comprensión. Cada día es una oportunidad de reconstruir puentes, aunque hayan sido rotos por años de silencio y miedo. Cerré los ojos con una sensación de alivio y esperanza, entendiendo que nuestro camino no sería fácil ni rápido, pero que habíamos dado pasos firmes hacia algo más profundo y duradero. Los meses siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre recuerdos y nuevas experiencias compartidas. Rinaldo y yo habíamos establecido una rutina silenciosa, llena de pequeños rituales que fortalecían nuestro vínculo sin necesidad de palabras grandilocuentes. Cada tarde, después del trabajo y de sus obligaciones, encontrábamos un momento para compartir un café, mirar fotografías antiguas o simplemente caminar por el barrio. Descubrí que la verdadera cercanía no reside en grandes planes, sino en la constancia de estar presentes el uno para el otro, en los gestos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que crean un tejido de confianza y amor. Una tarde lluviosa, mientras arreglábamos el viejo garaje que se había convertido en nuestro lugar de conversación, Rinaldo comenzó a hablar de sus miedos y frustraciones como adulto. Me contó de la presión en el trabajo, de la sensación de que debía demostrar constantemente su valía, y de cómo a veces se sentía solo incluso estando rodeado de gente. Escuché cada palabra, evitando interrumpir, consciente de que en esos momentos la función de un padre no es dar soluciones inmediatas, sino ofrecer un espacio seguro donde el hijo pueda expresarse sin temor a ser juzgado. Mientras escuchaba, no pude evitar recordar mis propios años de juventud, cuando los miedos me paralizaban y la soledad me enseñaba lecciones duras sobre la resiliencia y la autodisciplina. Comprendí que muchos de los errores que había cometido como padre no provenían de falta de amor, sino de mis propias limitaciones, de mis heridas no sanadas, y de la manera en que aprendí a vivir la vida, con prudencia y cierta distancia emocional para protegerme. Sin embargo, también sentí que cada conversación que teníamos ahora era una oportunidad para corregir esas fallas, para ser un guía silencioso que acompaña sin imponer, que protege sin sofocar y que ama sin condiciones. En un momento, Rinaldo me miró con ojos cargados de emoción y dijo: «Papá, siento que puedo confiar en ti, que puedo ser yo mismo sin miedo a decepcionarte». Sus palabras me hicieron estremecer, no por su contenido en sí, sino por la profundidad de la confianza que comenzaba a depositar en mí. Me di cuenta de que había tardado años en llegar a este punto, y que la paciencia, la constancia y el amor silencioso habían sido los instrumentos que finalmente abrieron la puerta de su corazón. Una noche, mientras revisábamos juntos fotografías antiguas de nuestra familia, nos topamos con imágenes de mi propio padre, quien había fallecido años atrás. Recordé con tristeza los momentos en que me había sentido abandonado, la sensación de que nadie comprendía mis miedos ni mis anhelos. Fue entonces que comprendí la importancia de romper ciclos. No podía permitir que Rinaldo viviera lo mismo que yo había experimentado. Debía ser diferente, debía estar presente, y debía ofrecerle la seguridad que yo tantas veces había buscado en vano. Durante esa conversación surgió un recuerdo inesperado. Rinaldo me confesó que, de niño, a veces deseaba pasar más tiempo conmigo, pero sentía que yo estaba siempre ocupado o distraído. Ese instante me golpeó profundamente. Comprendí que el tiempo que uno no dedica a quienes ama puede dejar cicatrices que tardan años en sanar. Sentí un impulso de disculparme, de reconocer mis errores sin excusas
y de prometerme que jamás volvería a dejar que la distancia emocional entre nosotros creciera de manera injusta. En los meses que siguieron, comenzamos a planear pequeñas salidas juntos, caminatas por el parque, visitas a lugares que evocaban recuerdos de su infancia y momentos de simple contemplación de la vida diaria. Cada experiencia estaba llena de significado, no por la espectacularidad de los lugares, sino por la presencia compartida, por la sensación de que ambos estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Cada risa, cada conversación, cada silencio compartido era un ladrillo en la reconstrucción de nuestro vínculo. Un día, mientras caminábamos bajo la luz tenue de la tarde, Rinaldo me dijo algo que me dejó sin aliento. «Papá, nunca pensé que llegaríamos a este punto. Gracias por no rendirte». Su sinceridad me hizo sentir un orgullo silencioso, un sentimiento de satisfacción que no se compara con ninguna recompensa material. Comprendí que la verdadera redención emocional no consiste en corregir el pasado, sino en trabajar con amor y paciencia para transformar el presente, para reparar los lazos que el tiempo y las heridas habían dañado. Antes de dormir esa noche, me senté frente a la ventana, con el cuaderno abierto sobre mis rodillas y escribí: «La paciencia, la constancia y la apertura son los pilares de cualquier relación verdadera. Cada conversación sincera es un puente, cada gesto cotidiano es un acto de amor. Nunca es tarde para reconstruir vínculos, y nunca debemos subestimar el poder de estar presentes, con honestidad y corazón abierto, para aquellos a quienes amamos». Cerré los ojos con una sensación de paz, consciente de que el viaje hacia la reconciliación estaba en marcha y que, aunque todavía quedaban desafíos, habíamos dado pasos firmes hacia un vínculo renovado y auténtico. Una tarde de otoño, mientras recogíamos hojas secas en el jardín, Rinaldo se detuvo de repente y me miró con una expresión que mezclaba nostalgia y sorpresa. «Papá, ¿recuerdas aquel viaje que planeamos hace años y que nunca hicimos?», preguntó, su voz cargada de una leve emoción que me hizo estremecer. Recordé inmediatamente la ilusión que sentí al preparar aquel viaje, la planificación minuciosa, la esperanza de acercarme a él y crear recuerdos que duraran toda la vida. Y luego vino el golpe, su decisión de ir con su suegro, esa frase que había resonado en mi corazón con un eco doloroso durante tantos años. En ese instante, me senté en el banco del jardín, dejando que las hojas crujieran bajo mis pies, mientras escuchaba atentamente. Rinaldo continuó: «Siempre me sentí mal por preferir ir con él, pero ahora entiendo que era un reflejo de mi miedo, no de falta de amor hacia ti». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente expresaba lo que llevaba dentro, y tristeza porque ese entendimiento llegó tarde, después de tantos años de silencios y distancias. Recordé entonces a mi propia juventud, los años de incertidumbre, las decisiones precipitadas y los caminos que tomé guiado por el miedo y la inseguridad. Comprendí que, de alguna manera, Rinaldo estaba repitiendo patrones que yo mismo había experimentado, y que, en lugar de recriminarle, debía acogerlo con comprensión y paciencia. Lo abracé, sintiendo el calor de su cuerpo, y la tensión de años acumulados liberarse lentamente. En ese abrazo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tiempo perdido no podía ser recuperado, pero sí podía ser redirigido hacia un futuro más consciente y cercano. Durante los días siguientes, nos dedicamos a hablar de sueños y arrepentimientos, de metas no cumplidas y deseos ocultos. Rinaldo compartía sus anhelos, y yo trataba de ofrecerle la guía que la vida me había enseñado, no como imposición, sino como consejo basado en la experiencia y el cariño. Hablábamos de cómo enfrentar las dificultades, cómo aceptar los errores propios y ajenos, y cómo transformar el dolor en fuerza y aprendizaje. Cada conversación se volvía un acto de sanación, no solo para él, sino también para mí, que veía reflejadas mis propias heridas y aprendizajes en sus palabras y acciones. Un día, mientras organizábamos juntos unos documentos antiguos en la biblioteca, encontré cartas que mi padre me había escrito cuando yo era joven. Leerlas fue un golpe inesperado. En ellas se percibía la preocupación, el cariño escondido detrás de la distancia, y los consejos que, en su momento, no supe interpretar ni valorar.
Me di cuenta de que, aunque mi relación con él había sido compleja, siempre había habido un hilo de amor que, aunque tenue, nunca se había roto por completo. Y fue ese mismo hilo el que ahora intentaba tejer con Rinaldo, con paciencia y dedicación. Esa tarde, después de leer las cartas, me senté junto a mi hijo y le conté cómo, a pesar de todo, había aprendido a valorar los gestos pequeños y los silencios llenos de significado. Le expliqué que la vida nos enseña a través de los errores y que, aunque el abandono o la traición nos marquen, siempre es posible reconstruir relaciones si existe voluntad y amor sincero. Sus ojos brillaban, y en ese brillo vi una mezcla de comprensión y admiración que me llenó de orgullo y esperanza. Mientras caminábamos hacia la cocina para preparar la cena, Rinaldo me dijo algo que resonó profundamente en mi corazón. Papá, creo que nunca entendí antes cuánto te esforzaste por mí, cuánto amor silencioso me diste sin que yo lo viera. Mi voz se quebró ligeramente y le respondí, hijo, todo lo que hice, lo hice porque te amo. Incluso cuando no lo entendiste, incluso cuando te sentiste distante, nunca dejé de quererte. Fue un momento simple, cotidiano, pero cargado de significado, un recordatorio de que la verdadera cercanía no requiere grandilocuencia, sino presencia y sinceridad. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné sobre todo lo vivido. El amor verdadero se manifiesta en la paciencia, en la escucha, en la comprensión silenciosa. Los errores no son condenas, sino oportunidades para aprender y crecer juntos. Aunque el tiempo haya dejado cicatrices, siempre es posible reconstruir puentes si se camina con el corazón abierto. Cerré el cuaderno, con la sensación de que, aunque el camino hacia la reconciliación era largo, habíamos dado pasos firmes y llenos de significado. El invierno llegó silencioso, cubriendo la ciudad con su manto gris, y con él una sensación de recogimiento que nos invitaba a permanecer en casa, a reflexionar y a compartir más momentos juntos. Rinaldo y yo habíamos encontrado una especie de rutina que nos permitía conversar con profundidad, pero también disfrutar del silencio que antes resultaba incómodo. Ahora, esos instantes de quietud se habían convertido en refugios, en espacios donde nuestras emociones podían fluir sin la necesidad de máscaras ni apariencias. Una tarde, mientras revisábamos álbumes antiguos en el salón, Rinaldo me mostró una foto que me dejó sin palabras. Era una imagen mía de joven, con mis manos cubiertas de barro tras un largo día trabajando en el campo, y mi expresión, fatigada pero llena de determinación. Papá, nunca entendí cuánto sacrificaste por nosotros, dijo, con un tono que mezclaba admiración y tristeza. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante años, había intentado ocultar mis esfuerzos, mis preocupaciones, para no cargar a mi familia con mis problemas, y ahora escucharlas reconocidas era como recibir una pequeña redención silenciosa. Ese momento nos llevó a hablar de los sacrificios de la vida, de las decisiones difíciles, y de cómo, a veces, el amor verdadero se manifiesta en gestos silenciosos, en actos que pasan inadvertidos, pero que sostienen la vida de quienes amamos. Recordé mis propias experiencias de abandono, la sensación de que el mundo me había dejado solo en ocasiones cruciales, y comprendí que esos momentos de soledad habían moldeado mi carácter, enseñándome resiliencia y paciencia. Le conté a Rinaldo historias de mi infancia, de cómo aprendí a enfrentar la indiferencia con dignidad, y de cómo esos aprendizajes me ayudaron a ser un padre, a veces imperfecto, pero siempre presente. Rinaldo escuchaba atento, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y emoción. Era como si finalmente pudiera ver a través de mí, como si comprendiera que cada silencio, cada gesto distante, había tenido un motivo: protegerlo, prepararlo y enseñarle de la manera que yo sabía la importancia de la fortaleza y la perseverancia. En ese instante sentí que habíamos cruzado un umbral invisible. Ya no éramos solo padre e hijo, sino compañeros en un viaje compartido de reconocimiento y aprendizaje mutuo. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones sobre sus propios retos. Me habló de decisiones laborales difíciles, de relaciones complicadas, y de cómo a veces sentía que debía cargar con el mundo sobre sus hombros.
Escucharlo me permitió revivir mis propios miedos y errores, pero también comprender que ahora tenía la oportunidad de guiarlo sin imponerme, de ofrecerle consejos basados en experiencia y amor, y no en autoridad o juicio. Cada palabra que compartía era un puente hacia su corazón, cada gesto una afirmación de que estábamos reconstruyendo nuestro vínculo de manera auténtica. Una tarde, mientras preparábamos café juntos, Rinaldo soltó una confesión que me hizo estremecer. Papá, siempre tuve miedo de decepcionarte, pero ahora siento que puedo ser honesto contigo, que puedo mostrar mis errores y mis miedos sin temor. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Comprendí que los muros que a veces nos separan no siempre son culpa del otro. Muchas veces son construcciones internas, fruto de inseguridades y experiencias pasadas. Y allí, en ese instante simple y cotidiano, entendí que el verdadero acercamiento requiere valentía y vulnerabilidad de ambas partes. Decidí entonces abrirme más que nunca. Le conté sobre mis propios errores como padre, sobre momentos en que no supe escuchar, cuando mi orgullo me impedía mostrarme vulnerable. Le hablé de mis fracasos, de mis pérdidas, y de cómo aprendí que la fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlo con dignidad y apertura. Rinaldo me escuchaba con atención, y su mirada reflejaba comprensión, empatía y un amor renovado que antes no había podido expresar. Al final de esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre las cortinas, me senté frente a la ventana con mi cuaderno. Escribí: el amor verdadero se construye en la vulnerabilidad compartida, en la honestidad sin miedo, en la disposición de enfrentar juntos los miedos y las dudas. Cada conversación sincera es un ladrillo en la reconstrucción de la confianza, y cada gesto cotidiano es un acto de amor profundo. Nunca es tarde para acercarse, para reconciliar, para sanar. Cerré el cuaderno con un suspiro lleno de paz, consciente de que, aunque el camino era largo, estábamos avanzando juntos, paso a paso, hacia una relación más fuerte, más auténtica y más rica en significado. El invierno comenzaba a retirarse, y los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas de la casa, iluminando los rincones que antes parecían sombríos. Rinaldo y yo empezábamos a experimentar un tipo de normalidad que hasta hace poco parecía inalcanzable. Las tensiones de años pasados se habían transformado en silencios cómodos y en conversaciones sinceras que, poco a poco, tejían un vínculo más profundo. Cada gesto cotidiano, cada risa compartida, se sentía como un ladrillo que reconstruía lentamente la relación que tanto habíamos descuidado. Una tarde, mientras limpiábamos el patio trasero, Rinaldo se detuvo y me miró con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Papá, gracias por no rendirte conmigo», dijo, y por un instante sentí que las palabras no eran suficientes para expresar todo lo que ese momento significaba. Sus ojos reflejaban sinceridad, y comprendí que la verdadera redención emocional no se consigue con gestos grandilocuentes, sino con paciencia, constancia y amor silencioso, con la presencia que demuestra compromiso y cuidado sin exigir nada a cambio. Hablamos largo y tendido sobre la vida, sobre los errores cometidos y sobre cómo ambos habíamos aprendido a enfrentar el dolor y la incertidumbre. Le conté sobre mis propias experiencias de abandono y mis miedos juveniles, sobre cómo la resiliencia y la paciencia me habían enseñado a valorar los vínculos verdaderos. Rinaldo escuchaba con atención, y su mirada reflejaba comprensión y admiración. Era como si finalmente pudiera ver más allá del padre estricto o distante que recordaba, y percibir al hombre que siempre había intentado protegerlo y guiarlo, incluso cuando fallaba. Esa tarde, también hablamos de sueños y arrepentimientos. Me confesó algunas decisiones que le pesaban, y yo a mi vez, compartí con él momentos de duda y miedo que guardé durante años. Fue un intercambio profundo y sincero, donde ambos nos mostramos vulnerables, conscientes de que la honestidad era la clave para fortalecer nuestra relación. Aprendimos a escuchar sin interrumpir, a aceptar los errores del otro sin juzgar, y a reconocer que, aunque el tiempo nos había distanciado, todavía existía un espacio para reconstruir nuestra conexión con autenticidad. Al final del día, nos sentamos en el porche a contemplar el cielo teñido de naranja por el atardecer.
Tomé la mano de Rinaldo y le dije, «Hijo, nunca subestimes el poder de estar presente para quienes amas. Las palabras curan, los gestos sanan, y la paciencia fortalece lo que parecía perdido». Él asintió lentamente, y en ese simple gesto entendí que habíamos dado un paso decisivo hacia un vínculo duradero, construido sobre la base del amor consciente, la comprensión y la aceptación mutua. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: «La verdadera cercanía se logra con constancia, con atención y con presencia. Cada conversación sincera, cada gesto silencioso, es un acto de amor que reconstruye lo que parecía perdido. No importa cuán profundas sean las heridas, siempre es posible sanar si caminamos juntos con el corazón abierto y la voluntad de comprendernos». Cerré el cuaderno con un suspiro lleno de paz, consciente de que nuestro viaje hacia la reconciliación estaba avanzando, y que, aunque quedaba mucho por recorrer, cada paso nos acercaba a un vínculo más auténtico y fuerte. La primavera avanzaba lentamente, y con ella, una sensación de renovación parecía abrazar nuestra relación. Los días se llenaban de luz, no solo por el sol, sino por la cercanía que Rinaldo y yo estábamos construyendo con paciencia. Aquellos momentos que antes se sentían tensos o incómodos, ahora eran oportunidades para conectar, para compartir recuerdos y crear otros nuevos, incluso en los gestos más simples. Preparar juntos el café, revisar fotografías antiguas o caminar por el barrio sin prisa, hablando de cualquier cosa y de todo a la vez. Un día, mientras organizábamos cajas con recuerdos de su infancia, encontramos un pequeño cuaderno donde él había escrito sus primeros pensamientos y sueños. Sus palabras eran inocentes, pero llenas de emoción, y al leerlas sentí un nudo en la garganta. Recordé cómo, cuando niño, él había buscado aprobación y cercanía, y cómo muchas veces no supe estar presente de la manera que necesitaba. Comprendí que las heridas no siempre son producto de grandes traiciones. A veces, son los silencios y la falta de presencia los que dejan marcas profundas. Rinaldo se detuvo en una página y me dijo con voz temblorosa: «Papá, ahora entiendo por qué a veces me sentí distante. No era falta de amor, era miedo y confusión». Su sinceridad me conmovió profundamente. Fue un momento en que sentí que nuestros años de incomprensión podían comenzar a sanar, que cada gesto de paciencia y cada conversación franca había sembrado semillas que finalmente daban fruto. Le tomé la mano y le respondí: «Hijo, nunca dejé de quererte. Solo que ambos necesitábamos aprender a mostrarnos y escucharnos con honestidad. Eso es lo que estamos haciendo ahora, y eso es lo que nos va a fortalecer». Los días siguientes continuamos hablando sobre errores, miedos y decisiones pasadas. Rinaldo me confió su frustración por la presión en el trabajo, sus dudas sobre la paternidad y su temor de repetir los mismos patrones que había vivido. Yo, a mi vez, le conté mis propias inseguridades, mis pérdidas y mis momentos de soledad, explicándole cómo aprendí a transformarlos en fuerza y aprendizaje. Cada intercambio era un puente que fortalecía nuestra relación, un recordatorio de que la reconciliación no se trata de borrar el pasado, sino de caminar juntos hacia un presente consciente y lleno de amor. Una tarde, mientras observábamos el jardín florecer, Rinaldo me dijo algo que nunca olvidaré: «Papá, creo que nunca me sentí tan comprendido como ahora». Sus palabras me llenaron de un orgullo silencioso, de esa satisfacción que no proviene de logros materiales, sino del reconocimiento de que el esfuerzo, la paciencia y el amor verdadero finalmente habían dado resultado. Su mirada reflejaba confianza, seguridad y la promesa de que nuestro vínculo no volvería a quebrarse con facilidad. Esa noche, sentado frente a la ventana con mi cuaderno abierto, escribí: «La reconciliación no es un acto único, es un proceso constante. Cada conversación sincera, cada gesto compartido, es un paso hacia la sanación. Aunque el pasado haya dejado cicatrices, siempre hay oportunidad de reconstruir la confianza y el amor. El vínculo familiar se fortalece con paciencia, apertura y comprensión mutua». Cerré los ojos con una sensación de alivio y esperanza, consciente de que, aunque quedaban desafíos, habíamos logrado avanzar hacia un vínculo auténtico y sólido, construido sobre la base del amor consciente
y la aceptación de nuestras imperfecciones. El verano llegó finalmente, y con él, una sensación de plenitud que hacía tiempo no sentía. Rinaldo y yo habíamos recorrido un camino largo y tortuoso, lleno de silencios, heridas y distancias, pero también de paciencia, conversaciones sinceras y pequeños gestos de amor cotidiano. Aquellos momentos que antes parecían imposibles ahora eran nuestra realidad. Caminábamos juntos, compartíamos risas, reflexionábamos sobre la vida y nos permitíamos, por fin, mostrar nuestras vulnerabilidades sin miedo. Fue en una tarde soleada cuando ocurrió algo que consolidó nuestra reconciliación. Estábamos preparando un viaje juntos, uno que habíamos pospuesto durante años, y Rinaldo, con una sonrisa genuina, me dijo: «Papá, esta vez quiero que vengamos los dos. Quiero vivir esto contigo, sin comparaciones ni miedos». Mi corazón se llenó de una mezcla de alegría, alivio y gratitud. Recordé aquel día en que me dijo que prefería ir con su suegro, y sentí que todo el dolor y la distancia de años habían servido como lección, enseñándonos la importancia de la paciencia, el entendimiento y la apertura emocional. Mientras empaquetábamos las cosas, conversábamos sobre todo lo que había pasado, los malentendidos, los silencios dolorosos y las decisiones que nos habían alejado. Le conté cómo sus palabras, sus gestos y sus actitudes en los últimos meses habían sanado heridas que creía profundas e irreparables. Rinaldo me escuchaba con atención, comprendiendo que la verdadera redención no consiste en borrar el pasado, sino en transformarlo en aprendizaje y en fortalecer los lazos que realmente importan. Durante el viaje, compartimos momentos que quedarán grabados en mi memoria. Paseos tranquilos, conversaciones nocturnas, risas espontáneas y silencios llenos de significado. Cada instante fue una confirmación de que la relación entre padre e hijo podía ser reconstruida, aunque hubiera sido marcada por el abandono o la indiferencia. Sentí que, finalmente, habíamos encontrado un equilibrio, un respeto y un cariño profundo que no dependía de perfecciones ni de expectativas, sino de la honestidad, la paciencia y el amor genuino. En una de esas noches, mientras observábamos las estrellas, Rinaldo se volvió hacia mí y dijo: «Papá, nunca imaginé que podríamos llegar a este punto. Gracias por no rendirte nunca». Sus palabras fueron un golpe de emoción que me hizo comprender que la justicia silenciosa de la vida no siempre llega con venganza, sino con la posibilidad de sanar, de acercarse y de reconstruir los vínculos que más importan. Respondí, con la voz entrecortada por la emoción: «Hijo, gracias a ti por abrir tu corazón, por permitirme ser parte de tu vida de nuevo. Todo lo que hicimos, todo lo que sentimos y aprendimos, nos ha traído hasta este momento. Y eso es lo más valioso que tenemos». Al regresar a casa, me senté frente a la ventana, con la brisa de la noche acariciando mi rostro. Recordé los años de dolor, las veces que me sentí rechazado, las lágrimas silenciosas que derramé por un hijo que parecía distante. Pero ahora, al mirar a Rinaldo dormido en la habitación de invitados, comprendí que cada lágrima, cada silencio, cada error, había sido una lección. La vida nos había enseñado a esperar, a perseverar y a valorar cada gesto de cercanía. Escribí por última vez en mi cuaderno: «El amor verdadero no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la disposición a reconstruir los lazos rotos, a caminar juntos a pesar de los errores y de los miedos. La paciencia, la comprensión y la apertura emocional son la clave para sanar las heridas más profundas. La justicia silenciosa no siempre llega con venganza, sino con la posibilidad de amar y ser amado de manera auténtica». Cerré el cuaderno y respiré profundamente. Me sentí agradecido y pleno, consciente de que el tiempo no se puede recuperar, pero sí se puede transformar. Y en esa transformación, en esa oportunidad de reconciliación y amor, encontré la verdadera redención. La certeza de que, aunque la vida nos pruebe con abandono o traición, siempre es posible reconstruir, perdonar y amar, dejando que la luz del entendimiento y la paciencia guíe nuestro camino.